Bueno, estamos de vuelta. 1:17. A esta hora doy la bienvenida al doctor Miguel Cáceres, cirujano robótico de la Ciudad de la Salud, ginecólogo, oncólogo también, con la cual siempre hemos tenido Sí, conversaciones importantísimas, sobre todo también buenas nuevas, ¿no? Cuando sí. se implementa nueva tecnología de punta a favor de nuestros asegurados y usuarios. Y vamos a hablar sobre el tema de la cirugía robótica. Ujú. En- bueno, los centros privados tampoco se quedan atrás, todos están innovando para implementar la cirugía robótica. Mucha gente se pregunta, cirugía robótica, ¿cómo un robot puede tener la capacidad milimétrica de la mano y del ojo del hombre? Quiero empezar por ahí, doctor Cáceres. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que a todos muchas gracias Ujú. por esta invitación. Mire, los robots están para precisamente resolver las dificultades quirúrgicas y para aumentar nuestra capacidad quirúrgica. El robot es como un traje que te ayuda. Incrementa tu visión, no solo en términos de visión tridimensional para el público, Ujú. sino también puedes utilizar filtros, incrementar visión de vasos sanguíneos y además de eso aumenta. Estamos hablando de un incremento significativo de amplificación, hasta 15 veces puede amplificar un robot, cuando usualmente las lupas que usamos para cirugía abierta son 3,5, por ejemplo. La capacidad de abrir De, de hecho, esa de toma hecho, para hacer de esos... hecho, esto es algo que yo le explico a las Ajá, personas. Cuando operamos por robótica, nosotros estamos en inmersión. ¿Qué significa? Que ajá. usted está como si estuviera dentro del paciente. Esto es tan importante que nosotros necesitamos tener orientadores, de hecho, en el sistema robótico para mantener orientación interna, porque obviamente estamos dentro del paciente con visión tridimensional. Ahí estamos viendo las imágenes, a ver si nos Ah, ayuda. ¿cómo no? Oiga, pero qué genial en ese... Dios. Bueno, en general, Ujú. cuando se inician sistemas robóticos, yo sí quiero aclarar que Ajá. el personal es mucho más. Estamos viendo, sí, estamos viendo. Mucho más. Y obviamente esta era la primera cirugía robótica, el personal, había muchas otras personas que estaban básicamente documentando el caso. Pero en resumen, sí hay que entender una cosa, hay Ajá. un cirujano principal, hay un bedside, el cirujano va a la consola, el bedside está, por decirlo así, para asistir al cirujano en cualquier instrumental que necesite. En ocasiones, en el caso de ginecología, se utiliza un segundo asistente quirúrgico. Este es el cirujano en consola. Ujú. Y por otro lado, pues definitivamente están el anestesiólogo y hay un ingeniero biomédico presente. Pero tantos brazos, doctor. O sea, Son cuatro, ahí ve ujú. como ven, son 4 brazos. Uno lleva lente. En el otro caso tenemos, por ejemplo, el brazo que lleva una energía que se llama bipolar. Ajá. Tenemos otra energía que es monopolar en el otro brazo, que también tiene tijera, y además de eso tenemos un brazo que nos ayuda a separar, o sea, a traccionar Ujú. y separar mientras operamos. Entonces, evidentemente, hacemos primero el proceso de colocación de trócares y después acoplamiento del sistema a la paciente. Es mínimamente invasivo en el cuerpo. Sí, los agujeros son alrededor de 5 a 8 milímetros. Ahí vemos El más esa es la grande, consola, ¿no? sí, esa es la consola. En ese momento estábamos O sea, él allí está trabajando moviendo los brazos dentro del cuerpo dentro del del cuerpo de la paciente. paciente. O de la Así paciente. es, así es. Pero aquí hay un detalle, Ajá. ¿no? Los brazos tienen tamaños pequeños. Cuando hablamos de pequeños, para que se hagan una idea, estos Ujú. son puntas de 5 milímetros, 2 milímetros, que estamos hablando de que si usted ve su mano, Ajá. obviamente estamos hablando de algo muy pequeño. Por otro lado, el sistema permite precisión por un motivo. Los sistemas tienen para aumentar la precisión. ¿Cómo Ujú. ocurre esto? Se configura para que haga, por ejemplo, movimientos 3 a 1. ¿Qué significa? Que tú mueves 3 milímetros con tu mano, pero Ujú. el sistema mueve 1. Mm. Entonces, esto incrementa enormemente tu capacidad de La precisión. precisión, Claro. exacto. Se reducen enormemente los temblores. Por otro lado, hay que entender que cuando operamos pacientes con mucho sobrepeso, siempre tenemos la dificultad de estar luchando contra la pared abdominal. Ajá. Esto generaba que temblaran las manos y al temblar las manos producía entonces dificultades en la A precisión. cualquier error, exacto. Exacto.
Esto provocaba en ocasiones que tuviéramos que suspender tratamientos, por ejemplo, y tuviéramos que recurrir a otros tratamientos coadyuvantes posteriormente. Eso cuando no estaba la tecnología, el Claro, cuando robot, no exacto. teníamos la tecnología. Pero ¿qué ocurre ahorita? El sistema robótico tiene el poder, por decirlo así, la fuerza. Cada brazo tiene aproximadamente entre 100 y 150 kilos de poder, cada brazo de esos. Entonces, claro, cuando usted tiene los 4 brazos colocados, estamos hablando de entre 400 y 600 kilos de fuerza, lo cual significa que no hay un peso que impida la precisión quirúrgica, porque el robot en sí compensa eso. Entonces el cirujano en la consola no tiene percepción de esa fuerza, de esa pérdida de precisión. Wow, pero Si te fijas ajá. en la pantalla, los sistemas robóticos tienen otro detalle muy interesante, que es que a medida que nosotros operamos, como amplificamos tanto y tenemos tanta disponibilidad de energía, las pérdidas sanguíneas son mínimas. Por ejemplo, una pérdida sanguínea normal, y voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, retirar una matriz, por ejemplo, una histerectomía, estarían unos 250 cc de sangre que se perdería en una cirugía abierta. Pero por vía robótica, la pérdida llega aproximadamente a 25 cc, solo el 10%. Por ser los cortes más precisos. Lo que por pasa ser es que cuando no puedes amplificar tanto y tienes capilares, lo que va a ocurrir es que vas a romper los capilares porque no los logras ver. En cambio, cuando es tan preciso, vas quemando uno a uno y lo que ocurre es que no hay pérdida sanguínea. Vas cauterizando. Claro, vas cauterizándolo y herida. evitando que sangren. Pero igual se requiere, doctor Cáceres, por fuerza, obviamente, el conocimiento y la destreza del médico cirujano. Yo siento mucho orgullo por nuestro país. O sea, yo trato de que nos sintamos orgullosos de lo que hemos logrado porque no lo entendemos y quizás es difícil de comprender lo que se ha hecho. Yo quiero poner algunos parámetros numéricos para entender dónde estamos y qué estamos haciendo. Por ejemplo, Europa tiene una tasa de 2.8 robots por cada 100.000 habitantes. 2.8 robots. Por cada 100.000 habitantes. Ahora les voy a poner un ejemplo. Panamá hoy tiene 10 robots en 4 millones, por lo tanto estamos alrededor de unos 2.5 por cada 100.000 habitantes. Esta es una cifra que nos acerca literalmente a la capacidad de los países desarrollados en Europa. Segundo aspecto, todo Centroamérica, todos los países de Centroamérica y el Caribe juntos tienen 14 robots. Panamá tiene 10 de los 14. ¿De esos 10 cómo están distribuidos en el sistema? Están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos en el sector privado 4, tenemos en el sector público 6. De esos 6, hay uno ubicado en el hospital del Instituto Oncológico y tenemos 5 distribuidos en la Caja del Seguro Social de la siguiente manera. 4 en la Ciudad de la Salud y uno que acaba de ser instalado en Chiriquí y que prontamente va a iniciar operaciones. ¿Ok? Sí. Lo que pasa es que lo hemos cogido, nos hemos tomado la libertad de movernos un poquito porque estábamos explicando sobre imagen. Okay. Pero qué bueno, mire, recapitulando, privado cuenta con 4 robots. Público, 6 robots. De los 6 robots, uno está en el sector público, uno está en el oncológico, 5 en la caja. Y 4 en ciudad. De esos 5, 4 están en la Ciudad de la Salud y uno está en Chiriquí, ahora mismo que se está instalando ahora mismo. Va a iniciar operaciones pronto. Yo me imagino que esto también demanda, por lo menos, doctor, de ustedes, de su capacidad, obviamente tu conocimiento adicional, porque ahí estoy viendo como especie un equipo interactivo que está trabajando. Es un esfuerzo enorme. Quizás el punto más importante es el recurso humano. Yo le explico a las personas que comprar un robot, claro que es un esfuerzo de país. ¿Cuánto cuesta? Están oscilando, un robot oscila entre 2.5 a 4 millones de dólares. Ahora, también hay diferentes modalidades, aditamentos, insumos, y hay que entenderlo de esa manera. Cuando hablamos que incorporamos insumos para números de casos, este precio obviamente aumenta. Porque tienes que además tener mantenimiento, presencia de recurso humano tipo ingeniero la capacitación, y las capacitaciones. Para el personal que de médico. hecho, entrenar a un cirujano robótico tiene un costo aproximado de unos $20,000. Y usted es cirujano robótico. Yo soy cirujano robótico. O sea, aparte de su especialidad, le tocó en este momento con la nueva Yo soy cirujano robótico y soy
Uno, o sea, yo soy profesor de cirugía robótica, al igual que el doctor Elías Boden y el doctor José Cavada, son proctors. Tome en cuenta que estos son los proctors para toda Latinoamérica de uno de los sistemas que estamos usando. Wow. Panamá es tremendamente robusto si lo vemos en objetivo en términos de cirugía robótica. En los congresos de cirugía robótica mundiales, los dos países en los últimos 3 congresos que han estado liderizando digamos, la presentación de técnicas quirúrgicas y demás y desarrollo de sistemas robóticos han sido 2 países en particular, Brasil y Panamá. O sea, ustedes están dictando cátedra también y haciendo extensivo conocimiento. Hoy por hoy el grupo ginecológico que tengo el privilegio de dirigir es considerado para el sistema, por ejemplo, uno de los sistemas robóticos de la caja, el sistema robótico Hugo, fue reconocido como el equipo con mayor experiencia a nivel mundial y mayor capacidad. A ver, los beneficios, mayor precisión, menos invasivo. Yo creo que menos, los beneficios hay que verlos más pragmáticamente en el paciente. Hay que entender que el paciente cuando se opera, lo primero que hay que entender es que producimos daños, hacemos injuria. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 2 tipos de injuria, la quirúrgica, que es la que hacemos técnicamente, y la que se produce por medicamentos, anestésicos y otros. El periodo de tiempo, o sea, el intervalo de tiempo, entre más prolongada sea la cirugía, todas estas injurias van incrementándose. Entonces, aquí es donde viene el primer parámetro. Por ejemplo, una cirugía, para poner un ejemplo, cáncer de endometrio, usualmente nos duraba hacerla técnicamente 2 horas, 2 horas y media. Hoy estas cirugías pueden reducirse a un periodo de 40 a 45 minutos. Con los robots. Con los robots. Lo cual significa una reducción de la mitad del tiempo o más. De recuperación. No, de exposición a la injuria. Ajá. Entonces, claro, el paciente cuando se despierta tiene menos sensación de vómitos, náuseas, mareos. Y los efectos secundarios producto de la intervención. Pero viene la segunda. Ajá. Cuando usted siente debilidad al día siguiente es por pérdida sanguínea. Esa es la razón por la cual usted tiene esa sensación de debilidad. Después de la operación. Claro, pero si en vez de perder los 250 cc que normalmente perdía, solamente pierde 25 cc. 25 cc es una jeringa de sangre que sacamos cuando le tomamos una muestra. Eso significa que al día siguiente usted no tiene esa debilidad que es la percepción de la cirugía. Tiene el segundo parámetro que le reduce la sensación de ser operado. Y el tercero es el dolor. Normalmente, cuando hacíamos cirugía abierta, obviamente una herida de 30 centímetros duele. Pero lo que quiero decir es que además de eso, cuando hacíamos la laparoscopia convencional, había un movimiento de pared que cizallaba la pared. Claro, dolía menos que una cirugía abierta, pero resulta que los robots tienen poco movimiento en la pared porque se mueven internamente. Así que ese dolor también se reduce. O sea, son 3 aspectos importantes en el tema de la recuperación. Entonces, por eso el paciente tiene poca percepción de la cirugía. Me preguntan acá, los robots, ¿qué operan? ¿Cuáles son sus especialidades los robots? En estos momentos se abarca. Se están haciendo los primeros casos de cirugía torácica, abarca ginecología en todas sus ramas complejas, miomas, endometriosis, pero sobre todo cáncer, es de las más destacadas. Tenemos urología, que el procedimiento más destacado de ellos, usual y frecuente, es la próstata, aunque también operan riñón y otras reconstrucciones urinarias. Y está cirugía general, que abarca tanto cirugía bariátrica, que viene siendo el equipo que trabaja pues, el tema para reducciones de peso, y también tenemos grupos que trabajan colon y coloproctología, además de cáncer, que es el grupo de oncología. 4 especialidades. 4 especialidades. 4 especialidades. Reduce, obviamente, estos sistemas no se cansan, o sea, se programan, imagino que ustedes también van a estar siempre allí en la supervisión, pero digo, ¿ha reducido la mora? Es que tiene un impacto, y lo voy a explicar. El impacto es colectivo también. Si nosotros reducimos el tiempo quirúrgico, y además de eso se reduce el cansancio del equipo quirúrgico, porque la cirugía fue más corta y la cirugía fue ejecutada con menos esfuerzos, ocurre un efecto que impacta en el tiempo de espera, porque obviamente, y voy a poner el ejemplo nuevamente, cáncer de endometrio, cuando operábamos por laparoscopia hacíamos 1 por día, ahora llegamos a hacer hasta 3 por día. 3 por día. Claro. Entonces hay un cambio significativo de la cantidad de casos. Y a medida que se incremente la capacidad robótica, obviamente impacta en el tiempo de espera de los procedimientos quirúrgicos.
estos sistemas precisamente ayudan a que un cirujano pueda seguir operando y no produzcan esos niveles de cansancio por un solo caso que hacía que no pudieras continuar con el siguiente. Los operatorios, ¿cómo se trabajarían con esto, con este sistema? ¿A qué te refieres No, con o eso? sea, volver a ver al paciente nuevamente. Usted me dice, mira, Normalmente, ajá, mejor tiempo de ajá, recuperación, obviamente porque es menos invasivo, se pierde menos sangre, ajá. normalmente el paciente egresa rápidamente, eso reduce el uso de camas. Sí. Lo que es el que mejora el giro cama. Pero el postoperatorio en sí, nosotros Ujú, en general, todos en general, terminamos viendo el paciente alrededor de 10 a 15 días después ujú. y el paciente está generalmente en unas excelentes condiciones para ese momento. Hmm, Tengo pacientes que inclusive a los 5 o 7 días se sienten muy bien, dependiendo del procedimiento que se ha ejecutado. Interesante. Entonces, obviamente, es un sistema que ha venido a mejorar mucho, o sea, mucho los tiempos, el rendimiento y la capacidad, el nivel de recuperación y demás. El mantenimiento de estos aparatos cuesta también, me Ah, imagino. ¿cómo no? Claro que sí. Lo que se hace ahora mismo, o las contrataciones que lleva adelante la institución, se hacen con diferentes parámetros, pero usualmente lo que se hace son contrataciones por caso, o sea, que incluyan los insumos, Ujú, el mantenimiento y, si es posible, el costo del equipo. Eso en el caso de los 3 que se adquirieron ahora. ujú. Los 2 que se habían adquirido, digamos, primariamente con la Ciudad de la Salud en el momento en que se construyó, es diferente. Eso va a un manejo que se llama precio único, en donde el insumo debe incluir también parte del mantenimiento y Mantenimiento, actualizaciones. capacitación, actualización Sí. y los insumos. Interesantes. Doctor Miguel Cáceres, cirujano robótico, Ciudad de la Salud y ginecólogo oncólogo con nosotros viendo este tema. Y qué bueno también las imágenes, cómo se trabaja. Y bueno, esa tecnología siempre, que es muy importante decirlo, al servicio de nuestros Bueno, ciudadanos panameños. Sí, yo creo que una de las cosas más maravillosas es decir que tenemos cirugía robótica pública. Tomen en cuenta que hay países que no tienen ni pública ni ni privada. pública ni privada. Ok, hay que partir por ahí. Ujú. Hay países que tienen el equipo, pero solo privadamente. De hecho, la inmensa mayoría solo es privado. Y eso es más caro, obviamente, mucho más Estamos caro. hablando de cirugías que van a oscilar entre $15,000 Wow. y pueden elevarse hasta $25,000, por ejemplo. O La sea, tenemos nosotros en Ciudad de la Salud, en la Ciudad de la Salud, en el sector público. Sí, exactamente lo cual es motivo de orgullo sí, realmente, sí. con 6 robots. En total, en el sistema público, sí. ¿Se ampliará? ¿Qué maneja Yo información creo usted? que hay algunas metas que cumplir o metas que buscar. Panamá está en una etapa donde tiene todo a su haber, todo lo que le da la capacidad, tiene recurso humano, y por lo tanto la primera que estamos logrando ahorita es lo que llamamos teleproctoring, que va a ser parte del proyecto con Chiriquí. O Ujú. sea, con Chiriquí se están en estos momentos, en estos mismos momentos, está el equipo que se está entrenando para ese robot, entrenándose de parte de ginecología, urología y demás. Pero claro, ellos van a comenzar y hay que hacer una proctoría, que es el apoyo que brindan los profesores. Ujú. En Ciudad de la Salud siempre lo habíamos brindado, por decirlo así, Ajá, estando localmente. sí. Pero en Chiriquí, obviamente el proyecto de teleproctoring, o sea, que es hacerlo a distancia a futuro, Ujú. es lo que va a permitir que el programa siga avanzando. O sea, ese apoyo de los profesores, aunque no estemos allá directamente, Sí. sino a través de la Es distancia. importante, al final se Ajá, hace extensivo y claro, obviamente es un recurso más. esa es una. La segunda meta es la telecirugía. Obviamente cuando ya estamos hablando de telecirugía es que hayan casos donde nosotros acoplemos el robot en Chiriquí, por ejemplo, pero que el cirujano principal esté en Panamá. Se puede programar el reloj, el robot para que opere solito, no tiene que No, siempre no. estar. Hoy en día existen algunas publicaciones de intentos de procedimientos más sencillos de robots tratando de operar, pero sí tenemos que tener claro una cosa. Yo formo parte de un equipo que trabaja con inteligencia artificial en una Ujú. empresa que se llama Touch Surgery, que está desarrollando inteligencia artificial Sí. robótica. Su sede es en Londres. El pronóstico es que, claro, ellos están levantando información a medida que nosotros operamos. Muchos de los profesores hemos aceptado que esa información sea utilizada precisamente para nutrir Ujú. las inteligencias artificiales. No es algo que va a ocurrir, digamos, mañana o en Ujú. un año, pero evidentemente en algún punto habrá procedimientos sencillos, falta mucho para Sí. eso,
en donde un robot puede hacerlo. Por ahora, el control es absolutamente el cirujano. Bueno, por ahora prima siempre el conocimiento y la preparación, y sobre Claro. todo el expertise de los doctores. Doctor Miguel Cáceres, cirujano robótico, Ciudad de la Salud, ginecólogo, oncólogo con nosotros. Oiga, gracias por este tema de la cirugía robótica. Me espero un segundito ahí sentado, tengo que hacer una pausa y en breve otros temas así de importantes en este espacio de Hispano Informa. Ok. Se me llegó eso, pero yo no